Mi abstención en dos de los pliegos se debe a razones de tipo institucionales y no personales. Estamos hablando de las candidaturas de los doctores Astegiano y Villada. Al igual que en el caso de la doctora Heredia, a quien esta Cámara designó como vocal de la Cámara Contencioso Administrativo en la última sesión, advertimos que la perpetuidad de un mismo partido en el poder por 2 décadas y media va quitando márgenes para que se incorpore al Poder Judicial a magistrados que no hayan tenido vínculos recientes, laborales, partidarios, técnicos o políticos con el partido gobernante. ¿Por qué? Porque esto socava los cimientos sobre los cuales fue ideado nuestro sistema constitucional y específicamente cómo fue diseñado el Poder Judicial. Miren, voy a enumerar rápidamente, porque es necesario recordar todas y cada una de las veces que sea necesario, cuáles son los caracteres fundamentales de nuestro sistema. El primero es el dogma de la separación de poderes, que por más que una expresidenta de la Nación diga que ya quedó viejo, porque tiene 300 años, sigue siendo una clave de todas las democracias avanzadas del mundo. El segundo es una incorporación de los norteamericanos, que es el sistema de frenos y contrapesos, concretamente de James Madison, y que caracteriza a nuestro diseño constitucional argentino y cordobés, a diferencia, por ejemplo, del sistema francés, al cual no seguimos. El tercero es la independencia del Poder Judicial, que es una garantía para todos los habitantes de este país de que sus jueces van a ser independientes de toda influencia externa, en especial del poder político de los poderes electos por el pueblo. El Poder Judicial en Argentina es contramayoritario, lo que quiere decir es que no tiene que sentirse parte del poder de turno, ni serlo. El tercero es el control judicial de constitucionalidad difuso. Eso quiere decir que todos los jueces, hasta incluso en este caso, jueces de primera instancia para el fuero laboral, deben declarar la inconstitucionalidad de actos, omisiones, leyes o decretos que violen la Carta Magna provincial o nacional. ¿Por qué? Porque ellos detentan ese poder investido por el pueblo y su máxima expresión de soberanía es la Constitución, con lo cual, por más que estemos designando jueces para el fuero laboral, estamos designando jueces de la Constitución, por la Constitución y para la Constitución. El Poder Judicial en Argentina, al igual que en Estados Unidos y al igual aquí en Córdoba, no es un servicio, es un poder. En Francia, el Poder Judicial es un servicio, no acá. Por lo tanto, lo que ha ido ocurriendo después de 25 años consecutivos de gobierno del mismo partido es una mutación inconstitucional por la cual al Poder Judicial se lo ha ido degenerando, corrompiendo y degradando al rango de servicio. Es cierto, acá hay colegas que consideran que este no es el lugar para discutir la constitucionalidad o no de nombramientos o de leyes, o que tampoco es el lugar para discutir ciencia política, es decir, la discusión más elemental de la política, que es qué es la democracia, cuándo hay democracia y cuándo no hay, pero nosotros no pensamos así. Y por lo tanto, es importante sostener que sin alternancia en el poder, se van erosionando los cimientos que constituyen nuestro sistema. Y por lo tanto, se va deteriorando el Estado de Derecho, que es la única garantía de defensa de los derechos humanos. Les digo porque no hay colegas legisladores que no falte la oportunidad de acudir a las marchas o ir a los festejos, en cuanto ocasión sea, y se llenan la boca hablando de los derechos humanos. Ahora bien, resulta que cuando vamos a tomar decisiones que deterioren o mejoren el Estado de Derecho en Córdoba, hoy, aquí y ahora, que es la única garantía de vigencia efectiva de los derechos humanos, resulta ser que cometemos actos que transgreden ese principio. Entonces, esta contradicción es necesaria recordarla una y otra vez. Para ir a lo concreto,
40 puntos se asignan en la entrevista personal en el concurso ante el Consejo de la Magistratura. 40 puntos. La única de las candidatas, que es una abogada que no viene ni de la política ni del Poder Judicial, en este caso de los 4, la doctora Arriazu, obtuvo 26 puntos en la entrevista personal. En cambio, quienes fueron funcionarios del peronismo hasta el año pasado, obtuvieron la magnífica calificación de 40 puntos. Mire, como les digo, no tengo ningún tipo de objeción de índole personal, por eso es que me abstengo, no voto en contra, de los doctores Villada y Astegiano. Pero sí es muy importante que para la construcción de un Estado de Derecho democrático y en el cual el Poder Judicial no sea degradado a un mero servicio, sino que pueda defender los derechos humanos de los habitantes de nuestra provincia, podamos construir un Poder Judicial con miembros que no le deban el laburo al peronismo que gobierna Córdoba desde hace 25 años, bajo los diferentes nombres que ha ido teniendo en su búsqueda de quedarse con el monopolio del poder, es decir, con el monopolio de la representación política, siendo oficialismo y oposición a la vez. En esa búsqueda de poder único, de poder totalitario, se termina en esta situación en la cual personas que han tenido esta dependencia hasta hace muy poco terminan ocupando los 3 poderes del Estado. Y por lo tanto el control de constitucionalidad siendo nada más que una ilusión. Ahora bien, antes de terminar quiero hacer esta consideración. Bajo ningún punto de vista se debe entender que nosotros estamos en contra de que personas que no sean burócratas o tecnócratas del Poder Judicial puedan acceder a la magistratura, sea que vengan, como la señora Arriazu, del ejercicio de la profesión liberal, como sea el señor Villada, por ejemplo, del poder político, del poder ejecutivo. Para nada. Estamos analizando en este contexto de 25 años consecutivos de gobierno del mismo partido, cómo esa situación, que es una anomalía, porque indica una imposibilidad de la alternancia por la concentración del poder en pocas manos, vamos usurpando funciones y dejando en manos del mismo grupo político, de la misma facción política, los poderes ejecutivos, el poder legislativo y el poder judicial. Nada más, muchas gracias. El martes 11 de abril de 2023 ya estaba nuestra provincia en campaña electoral y el entonces candidato Martín Yarlora afirmó que era necesario, usando un argumento curioso, que era que las Fuerzas Armadas ya son de la democracia, debían tener una participación activa en la política interior de seguridad y específicamente para combatir al narcotráfico. Cuando uno escucha semejantes actos de demagogia y de responsabilidad, uno dirá, bueno, en campaña electoral, todos acá tenemos varias campañas seguramente en el lomo, uno a veces exagera, se equivoca o comete actos de desesperación para tratar de buscar algún voto y por lo tanto, bueno, obviamente lo contestamos en su momento, pero no nos pareció algo que uno no pudiera esperar de un candidato en búsqueda de votos para retener el poder. Sin embargo, ayer, 4 de junio de 2024, el gobernador de Córdoba, no el candidato, volvió a proponer que las Fuerzas Armadas, él habló específicamente del Ejército, que es una, tenga un rol activo en el combate al narcotráfico. Es decir, propuso que los militares enfrenten a los civiles en una guerra interna. Me pregunto, ¿se quiere sacar el tema de la inseguridad y del narcotráfico encima el señor Yarlora? ¿Por qué? Porque hasta ahora la única ley importante que mandó fue una supuesta ley de inseguridad que le transfirió la competencia a los municipios mediante la creación de las guardias urbanas y ahora
quiere que sean las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Federales de Seguridad, las Fuerzas Armadas las que se ocupen de este problema. Quiero recordar, señora Presidente, que esta Cámara por unanimidad votó el día 13 de marzo de este año, de 2024, una resolución por la cual se instaba al Ministerio Público Fiscal a nombrar a 2 fiscalías vacantes, que son las Fiscalías de Delitos Complejos y Antinarcotráfico de la localidad de San Francisco, Córdoba. Es decir, mientras el gobernador le pide al gobierno nacional que reforme un consenso de décadas que es, y que además está dentro de los estándares de derechos humanos a nivel mundial, que es que las Fuerzas Armadas no participan de enfrentamientos contra civiles, mientras hace eso y mientras pone una ley para municipalizar la seguridad, que fue su primera, no nombra a los fiscales de la ciudad que gobernó por 2 periodos y que es limítrofe con las localidades de Frontera y Josefina, que son bien conocidos enclaves narco, porque son desde las cuales residen y operan familias de narcotraficantes muy peligrosas e importantes, como son los Gallardo, por ejemplo, el clan Gallardo. Y hay que nombrarlos. ¿Y cuál es el argumento? El argumento democrático, lo cual es una equivocación gravísima, porque acá de lo que se trata no es del régimen democrático, es decir, del origen popular del poder o no. Acá lo que se trata es de la posibilidad de violaciones masivas a los derechos humanos, involucrando a fuerzas que están entrenadas para aniquilar al enemigo exterior en defensa de la patria para combatir delitos. Yo pocas veces, la verdad, siempre les digo a mis colegas que usemos nuestras redes sociales para expresar desagravios o repudios, pero en este caso es tan grave que el gobernador de Córdoba cometa semejante acto de demagogia. Por favor, yo vaya creo, redondeando sí, el legislador. en una desesperación por captar votos. Hay 2 antecedentes, como no tengo tiempo los voy a nombrar simplemente. ¿Saben quién inició esta historia de la guerra contra el narcotráfico? Richard Nixon, en el año 71. ¿Y saben quién lo aplicó fuera de él con la DEA? Lo aplicó el presidente de México, Felipe Calderón, con un saldo de 100.000 personas muertas solo en su periodo, de las cuales el 75% no tenían ningún tipo de vínculo con el conflicto, es decir, víctimas Legislador, inocentes. por favor, vaya redondeando. Ya cierro, 5 Presidenta. minutos. Un minuto, ya cierro. La verdad es que un documento que les recomiendo que lo lean, de Drogas y Democracia, la firman otros expresidentes, entre las cuales también están intelectuales como Mario Vargas Llosa, habla de la necesidad de prevenir la demanda y de no incurrir en estos actos de demagogia brutal. Miren, la verdad es que... Legislador, por favor. Retórica vacía, Consideración, soluciones el pedido de ilegales e reconsideración. ineficaces, Por favor, legislador. solo van a traer un baño de sangre a la Argentina y lo único que En necesita consideración, el pedido de Muchas gracias. reconsideración formulado por el legislador Hernández Maqueda. Quienes estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo. Rechazado.